El monte Sinaí se alzaba envuelto en fuego, nubes densas y truenos que retumbaban como un eco eterno de la voz divina. Como leemos en Éxodo 20, el escenario estaba preparado por el propio Dios para dar a conocer su voluntad a un pueblo recién liberado. Esta no sería una simple proclamación legal, sino una revelación espiritual que marcaría para siempre la historia humana. El Decálogo, la ley eterna de Dios, dicha con su propia voz y escrita con su dedo en tablas de piedra. Éxodo 31:18. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Éxodo 21. Esta frase, tan sencilla y solemne, marca el inicio del evento más sobrecogedor de revelación directa entre Dios y la humanidad. No fue Moisés, ni un profeta o ángel, sino Dios mismo quien se dirigió a su pueblo, desde un monte cubierto, de fuego, nube espesa y el sonido estremecedor de trompeta. Como leemos en Deuteronomio 4:33, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Este encuentro entre el Creador y la criatura fue único, diseñado para imprimir con fuego sagrado en la conciencia humana la majestad de la ley divina. Según el relato de Éxodo 19 y 20, el pueblo temblaba de miedo, pero el propósito de Dios no era aterrorizar, sino establecer una alianza eterna. El Decálogo, que abarca toda la conducta humana, fue entregado no como una opción moral, sino como la norma de vida del reino de Dios. Como lo confirma Jesús en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley sigue vigente como expresión del carácter santo y justo del Señor. El hecho de que fuera Dios quien pronunciara cada mandamiento muestra la importancia de su contenido. No fue una ley delegada, sino dictada directamente por la voz que creó el universo. Salmo 33:9. Lo vemos también en Éxodo 31:18, cuando Dios entrega las tablas escritas con el dedo de Dios. Este acto divino establece una conexión inquebrantable entre el autor y su voluntad revelada. Por eso cada mandamiento no es solo una instrucción, sino una declaración viva del carácter divino. Como dice el salmista, tu palabra es verdad desde el principio, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119:160. La voz divina no comenzó con una orden, sino con una afirmación relacional cargada de redención. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Éxodo 22. Como leemos en el texto, Dios se presenta no como un tirano impositivo, sino como un libertador compasivo. Su ley nace en el contexto de una historia de liberación, de gracia activa. Según el relato de Éxodo 19:4, Dios recuerda, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Primero viene la salvación, luego la instrucción. Como lo confirma el Salmo 105:42-45, Dios se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, e hizo salir a su pueblo con gozo, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Vemos así que la redención no es un fin en sí mismo, sino el fundamento de una vida en obediencia. Este modelo se repite en el Nuevo Testamento. Como leemos en Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia cristiana es fruto del amor redentor, no la condición para obtenerlo. Cristo nos libra del pecado, como Dios libró a Israel de Egipto, para que vivamos en comunión con Él y conforme a su voluntad. Además, cuando Dios se identifica como yo soy Jehová, está apelando a la revelación que hiciera previamente. A Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esta identidad eterna e inmutable se refleja en las palabras de Jesús en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Como lo vemos en este pasaje, Jesús se presenta como el mismo Jehová del Antiguo Testamento, lo cual enardeció a los líderes religiosos de su tiempo. Así, el legislador del Sinaí y el Salvador del Calvario son el mismo ser. El que da la ley es el mismo que da la gracia. Como declara Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El pacto no se basa en una ley fría y externa, sino en una relación viva con el Dios que nos sacó de nuestra esclavitud, ya sea literal como la de Egipto o espiritual como la del pecado. Romanos 6:18. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Este primer mandamiento, claro y directo, nos introduce en el corazón del pacto con Dios, la lealtad absoluta al Creador. Como lo vemos en el texto hebreo, los verbos están en singular, subrayando la dimensión personal del llamado divino. Dios no habla a una masa anónima, sino a cada conciencia individual, interpelando al alma de manera íntima y directa. Según el relato de Éxodo 34:14, el Señor declara, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este celo divino no es egoísmo, sino amor apasionado que no tolera rivales, porque sabe que cualquier otro Dios destruye al adorador. Como leemos en Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Este mandato no solo niega la existencia funcional de otros dioses, sino que establece una demanda exclusiva de fidelidad, devoción y confianza. Jesús lo reafirma en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy, los dioses ajenos no se presentan en templos de piedra, sino en formas más sutiles y peligrosas.
El dinero, el éxito, la fama, el poder, incluso nuestras propias emociones o relaciones pueden volverse ídolos cuando ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios. Como leemos en 1 Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. El primer mandamiento nos llama entonces a poner a Dios en el centro de nuestro ser, de nuestras decisiones, afectos y prioridades. Como lo resume Jesús en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. No hay espacio para otros tronos en el corazón humano. Amar a Dios no es un sentimiento vago, sino una orientación total de la vida hacia Él. La idolatría comienza cuando algo creado reemplaza al Creador en nuestras prioridades. Como lo advierte el apóstol Pablo en Romanos 1:25, algunos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso cada día, cada decisión, cada afecto debe ser examinado a la luz de esta primera palabra divina. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, Éxodo 24:6, establece un límite claro entre el Creador y lo creado, prohibiendo la idolatría y el culto a imágenes. Como leemos en el texto sagrado, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta orden no representa una condena al arte como expresión creativa, sino una defensa de la pureza del culto. El arte puede elevar, pero también puede corromper cuando se convierte en objeto de adoración. Como lo vemos en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Adorar a Dios requiere trascender lo visible y lo tangible. Las imágenes materiales, aunque puedan ser bellas, no capturan ni la esencia ni la gloria de Dios, y al ser reverenciadas, desvían la atención del adorador hacia algo inferior. Según el relato de Deuteronomio 4:15-16, el pueblo fue advertido: guardad bien vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Como dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí Dios no solo prohíbe el acto de adoración a imágenes, sino que deja en claro que su gloria no puede ser compartida. Adorar una imagen es rebajar al Creador a una obra humana, una distorsión peligrosa que desfigura su naturaleza espiritual y eterna. Además, el mandamiento incluye una advertencia solemne. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y hago misericordia a millares. Éxodo 25:6. Lo vemos también en Éxodo 34:14, donde el Señor declara: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esta es una celosa protección del vínculo espiritual con su pueblo, una manifestación de su amor exclusivo, no de arbitrariedad. La idolatría, en cualquiera de sus formas, corrompe la imagen de Dios en el corazón humano. Según Romanos 1:22-23, algunos profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esta degradación espiritual es progresiva y peligrosa. Dios busca un culto puro, libre de mediaciones materiales que distraigan o limiten la experiencia espiritual. Por eso, como advierte 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Este mandamiento entonces es una invitación a una adoración más elevada, donde lo visible no sustituye lo invisible, y donde la fe se convierte en el lazo vivo con el Dios eterno que no puede ser contenido en obra humana alguna. El tercer mandamiento, Éxodo 27, nos introduce en el terreno sagrado del lenguaje y la reverencia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como leemos en Salmo 111:9, santo y temible es su nombre. Por tanto, invocar el nombre divino con ligereza, irreverencia o hipocresía no solo desacraliza lo santo, sino que nos coloca en una posición de juicio ante el Dios que escucha. El nombre de Dios en la mentalidad hebrea representa su carácter, su presencia, su reputación. No es una simple palabra, sino una declaración de quién es Él. Como lo vemos en Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés dice: yo soy el que soy. Su nombre es identidad viva, y como tal debe ser tratado con honor. Usar el nombre de Dios en vano incluye la blasfemia, el perjurio y el formalismo vacío. Jesús condenó esta superficialidad cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Es posible aparentar piedad con las palabras mientras se niega a Dios con los hechos. Como lo vemos en Mateo 12:36, el Señor declara que, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Según el relato de Levítico 19:12, el uso irreverente del nombre divino, especialmente en contextos legales, era una profanación grave. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Este mandamiento apunta a un principio más profundo: la integridad del corazón y de la lengua. Nuestro hablar debe reflejar la santidad de aquel en cuyo nombre caminamos. También prohíbe invocar el nombre de Dios para fines egoístas, para manipular, maldecir o mal representar a Dios ante otros. Como dice Santiago 3:9-10, con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. Este mandamiento es una invitación a vivir con reverencia, no solo en el hablar sino en el vivir, porque cada vez que decimos ser hijos de Dios, llevamos su nombre. Jeremías 14:9. Tomarlo en vano no es solo maldecir o jurar falsamente, es también llamarnos cristianos y vivir de forma contraria a Cristo. Por eso, como leemos en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Su nombre es digno, no de un uso común, sino de adoración sincera y santa. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20:8. Estas palabras resuenan como un eco de la eternidad, atravesando los siglos desde el Sinaí hasta nuestros días. Este mandamiento, el cuarto del Decálogo, es el único que comienza con una exhortación a la memoria. Acuérdate, la invitación no es meramente a guardar un día, sino a recordar un acto divino, una relación pactual, una identidad que hunde sus raíces en la misma creación del mundo. Como leemos en Génesis 2:2-3, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. El reposo sabático no es una institución mosaica, sino un memorial de la creación. Fue establecido antes del pecado, antes de síntesis y la caída, en un mundo perfecto. Dios no necesitaba descansar por cansancio. Su reposo fue un acto deliberado de separación y consagración del tiempo. Al bendecir y santificar el séptimo día, Dios lo invistió de una cualidad espiritual especial. Este hecho cobra especial significado cuando recordamos que según Éxodo 20:11, el motivo del mandamiento del sábado se fundamenta precisamente en la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así, el sábado es tanto un acto de fe en el Creador como una señal de su soberanía. Según el relato de Éxodo 16:23-30, mucho antes de que el Decálogo fuera pronunciado en el Sinaí, Dios ya había instituido el sábado entre su pueblo. Cuando proveía maná cada mañana, se instruyó a los israelitas a recoger doble porción el sexto día, pues el séptimo no descendería. Esta instrucción implicaba una dimensión pedagógica: enseñar al pueblo a confiar en la provisión divina y a honrar el tiempo apartado por Dios. Lo vemos también como una demostración de la fidelidad de Dios. El maná del sexto día no se corrompía como en otros días y el pueblo comía sin necesidad de trabajar. Esta experiencia anticipa una realidad espiritual profunda. Dios es quien sostiene, incluso cuando descansamos. Como lo vemos en Marcos 2:27-28, Jesús declara: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En este pasaje, Jesús restaura el propósito original del mandamiento. El sábado fue diseñado para bendecir al ser humano, no para esclavizarlo bajo un legalismo inflexible. Jesús mismo guardó el sábado. Como leemos en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. No solo lo enseñó, sino que lo practicó. Incluso sus milagros en sábado revelaban el verdadero espíritu de este día: restauración, sanidad y misericordia. En Mateo 12:12, Jesús afirma que es lícito hacer bien en el día de reposo. Así, el Mesías devolvió al sábado su esencia original: un tiempo para hacer el bien y renovar el alma. Isaías 58:13-14 ofrece una visión poética y elevada del sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mí, día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Aquí el sábado es presentado no solo como mandamiento, sino como regalo. No se trata solo de cesar de trabajar, sino de encontrar deleite en la presencia divina. En un mundo saturado de productividad y agotamiento, el sábado es un refugio espiritual, una catedral en el tiempo donde se restaura el alma. Como lo expresa Hebreos 4:9-10, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta expresión del griego sabatismos implica no solo un descanso literal, sino una práctica espiritual continua que anticipa el descanso eterno en Cristo. Recordar el sábado es recordar nuestra identidad. En un mundo que mide el valor por la productividad, el sábado proclama que nuestro valor está en ser hijos de Dios, no en lo que hacemos. Como lo afirma Ezequiel 20:12, les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El sábado es, por tanto, una declaración semanal de pertenencia, santificación y dependencia del Señor. Además, el sábado nos reorienta hacia lo eterno, nos recuerda que la historia tiene un principio y tendrá un fin. Como el primer sábado cerró la semana de la creación, también un sábado eterno cerrará la historia del pecado. En ese sentido, cada sábado es un anticipo del reposo que queda para los redimidos. Hebreos 4:9. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este mandamiento marca el inicio de la segunda tabla de la ley, que trata sobre las relaciones humanas. Como lo vemos en Efesios 6:2-3, el apóstol Pablo reafirma su vigencia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Esta promesa no es solo longevidad física, sino también bienestar y estabilidad en la comunidad. Como leemos en Proverbios 1, 8, 9, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». La honra comienza con la escucha, el respeto, la valoración de la experiencia y el amor filial. No se limita a la obediencia durante la niñez, sino que se extiende a la gratitud y el cuidado en la adultez. Proverbios 23, 22. Según el relato de Deuteronomio 5:16, Moisés reafirma este mandamiento y lo vincula directamente con la prosperidad del pueblo en la tierra prometida. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Aquí, el respeto por la autoridad familiar se convierte en base para el respeto por toda autoridad legítima, en la escuela, en la iglesia, en el Estado. Romanos 13:1. La honra a los padres también es un reflejo del respeto que se debe a Dios. Como lo expresó Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Este vínculo enseña a los hijos a reconocer la figura del Padre Celestial a través del trato con sus padres terrenales. Por eso, la ruptura de este mandamiento genera una erosión espiritual y moral profunda. Jesús mismo se sometió a sus padres terrenales, como lo vemos en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aun siendo el Hijo de Dios, honró la estructura familiar. Más tarde, en la cruz, en medio del dolor, no olvidó honrar a su madre, encargando su cuidado al discípulo amado. Juan 10:26-27. Por tanto, honrar a padre y madre no es una costumbre cultural pasada, sino un principio divino que garantiza armonía personal y social. En un mundo que promueve el individualismo y el rechazo a la autoridad, este mandamiento resuena como un llamado urgente a volver al diseño de Dios para las relaciones humanas. Como dice el Salmo 128:1-3, la bendición de Dios reposa sobre aquellos que temen al Señor y caminan en sus caminos, y una de las expresiones más visibles de ese temor reverente es el respeto por quienes nos dieron la vida. Este mandamiento, breve pero contundente, está registrado en Éxodo 20:13, no matarás. No se trata simplemente de una norma social, sino de una afirmación divina sobre el valor absoluto de la vida humana. Como leemos en Génesis 9:6, después del diluvio Dios estableció: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este fundamento eleva la dignidad de cada ser humano como portador de la imagen divina. Jesús en el Sermón del Monte profundiza en la raíz del mandamiento. Como lo vemos en Mateo 5:21-22, él declara: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Con esto Cristo revela que el asesinato comienza en el corazón, con la ira, el desprecio y el odio. La violencia verbal, la humillación o el deseo de destruir al otro también son formas de romper este mandamiento. Además, como leemos en Mateo 10:28, Jesús enseña: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto nos recuerda que hay una dimensión eterna en la vida humana, y que la muerte física no es la mayor amenaza. El verdadero peligro está en la pérdida del alma, en el endurecimiento del corazón y la desconexión de Dios. Este mandamiento también incluye responsabilidades indirectas: inducir al pecado, corromper a otros, fomentar adicciones o ambientes tóxicos, todo lo cual atenta contra la vida espiritual y emocional. Como lo expresa 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La verdadera obediencia a este mandamiento implica cultivar la paz, el perdón y la reconciliación. Por tanto, no matarás no es solo una prohibición de quitar la vida física, sino una invitación a valorar, proteger y promover la vida en todas sus dimensiones: física, emocional, espiritual y social. Donde reina el amor de Dios, la vida florece y se honra como sagrada. La pureza es preciosa a los ojos de Dios. Y el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, resguarda la santidad del matrimonio como institución divina. No es una simple norma social, sino un principio que protege el amor, la confianza y la unidad en el vínculo conyugal. Como lo leemos en Génesis 2:24, desde la creación Dios estableció: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión es profunda, sagrada e indivisible. Jesús lleva este mandamiento al nivel del corazón. Como lo vemos en Mateo 5:27-28, él afirma: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así, el adulterio no es solo físico, sino también emocional y mental. Dios examina las intenciones, no solo las acciones. El apóstol Pablo también resalta la seriedad del pecado sexual. Como leemos en 1 Corintios 6:18-20, huid de la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La sexualidad no es simplemente una expresión física, sino un acto espiritual que involucra el alma y el cuerpo como templo de Dios. El matrimonio. Según el relato de Efesios 5:25-27,
representa el amor de Cristo por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga. Por tanto, la fidelidad matrimonial no solo es una responsabilidad mutua, sino un testimonio del Evangelio ante el mundo. La infidelidad rompe no solo la confianza humana, sino el reflejo divino de amor eterno. Como lo expresa Malaquías 2:14-16, el Señor se lamenta por el quebrantamiento del pacto conyugal. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. No desleales con la mujer de vuestra juventud. Dios aborrece el repudio y la traición porque Él es un Dios fiel. Por eso el mandamiento no cometerás adulterio no es solo una prohibición, sino una invitación a la pureza, la fidelidad y la restauración. Nos llama a honrar el cuerpo, valorar el alma y vivir una sexualidad que glorifique a Dios en el contexto del amor comprometido, reflejo del pacto eterno entre Cristo y su pueblo. El octavo mandamiento, no hurtarás. Éxodo 20:15. Es más que una simple prohibición contra tomar lo ajeno. Como lo vemos en su contexto bíblico, protege el valor del trabajo, la justicia en las relaciones humanas y el respeto a la propiedad ajena. Pero también nos confronta con formas más sutiles de robo que muchas veces pasamos por alto. Como leemos, en Levítico 19:11, Dios ordena: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Hurtar no solo es apropiarse de algo que no nos pertenece físicamente, sino también obtener ventaja mediante el engaño, la trampa o la deshonestidad. Cuando ocultamos información, manipulamos la verdad o abusamos de la confianza, también estamos rompiendo este mandamiento. El apóstol Pablo en Efesios 4:28 exhorta: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí el mandamiento se convierte en una invitación a la transformación, del robo al trabajo, del egoísmo a la generosidad. No se trata solo de no tomar, sino de aprender a dar. Además, como lo expresa Zacarías 5:3-4, Dios toma en serio la deshonestidad. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Todo el que hurta será destruido del todo. El robo destruye la confianza comunitaria, corrompe el alma y socava los cimientos de una sociedad justa. Y como leemos en Romanos 13:9, este mandamiento se resume en un principio mayor: no hurtarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Robar es lo opuesto al amor, es anteponer mi interés al bien del otro. Por eso, honrar este mandamiento es vivir con integridad, generosidad y responsabilidad. Dios no solo nos llama a evitar el robo, sino a cultivar una ética de justicia, transparencia y respeto mutuo. Cada acto de honestidad es un reflejo del carácter divino y una manifestación concreta del amor al prójimo. La verdad es sagrada porque refleja el carácter mismo de Dios, quien es Dios de verdad. Deuteronomio 32:4. Como leemos en Éxodo 20:16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento no solo prohíbe mentir en un tribunal, sino que abarca toda forma de falsedad que dañe la honra, integridad o vida del prójimo. La mentira es un veneno que contamina el alma y destruye el tejido social. Como lo vemos en Proverbios 6:16-19. Entre las cosas que aborrece el Señor están los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras. El falso testimonio no se limita al perjurio judicial. También se manifiesta en la calumnia, el chisme, la difamación, la exageración de los hechos y el silencio cómplice ante la injusticia. A veces, el daño más profundo no proviene de lo que decimos, sino de lo que callamos. Jesús mismo denunció la hipocresía y el engaño. Como lo expresa en Mateo 12:36-37, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Por eso, como leemos en Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El apóstol Pablo también nos exhorta: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:25. La comunidad cristiana debe ser un espacio donde la verdad sea cultivada con amor, sin dureza pero sin ocultamiento. Dar testimonio verdadero es una forma de amar, de proteger y de construir. En un mundo lleno de discursos manipulados y verdades fragmentadas, el pueblo de Dios está llamado a vivir con integridad, hablando con gracia y transparencia. Como lo leemos en Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. El noveno mandamiento nos invita a ser reflejo de aquel que dijo: yo soy la verdad. Juan 14:6. Vivir en la verdad no solo es un acto ético, es una manera de participar de la naturaleza divina y de anunciar con la vida que Cristo habita en nosotros. El décimo mandamiento, como leemos en Éxodo 20:17, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A diferencia de los anteriores, este mandamiento no regula una acción externa, sino una intención interna, el deseo desordenado. Lo vemos en las palabras de Jesús en Mateo 15:19, donde afirma que
Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La raíz del pecado está en el corazón, y es allí donde la codicia echa sus primeras raíces. Codiciar es desear ardientemente lo que Dios no ha destinado para nosotros. No es simplemente anhelar algo bueno, sino dejar que ese anhelo se convierta en obsesión, celos o envidia. Como lo expresa Santiago 1, 14, 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, por tanto, comienza con una codicia no sometida al Señor. El apóstol Pablo reconoce la fuerza reveladora de este mandamiento cuando escribe en Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no solo muestra nuestros actos erróneos, sino las intenciones ocultas del alma. Es un espejo que revela que el problema no está fuera de nosotros, sino dentro. Como lo vemos en 1 Timoteo 6:10, la codicia también es una trampa espiritual. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cuando el corazón se aferra a lo material, pierde de vista lo eterno. Por eso Jesús advirtió: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. El 10º mandamiento nos conduce al principio de la vida en el espíritu. En lugar de codiciar, estamos llamados a contentarnos. Como leemos en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La verdadera libertad no está en poseer todo lo que deseamos, sino en confiar que Dios nos ha dado lo que necesitamos. Finalmente, este mandamiento nos recuerda que Dios no solo desea controlar nuestras acciones, sino transformar nuestro corazón. Su objetivo es formar en nosotros un carácter semejante al de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Filipenses 2:6, sino que vivió en humildad, entrega y contentamiento. Así el mandamiento "no codiciarás" nos invita a vivir desde el corazón una vida de gratitud, pureza y descanso en la voluntad de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Éxodo 20:18. Este versículo no describe solo una escena impactante, sino una experiencia transformadora. El monte Sinaí no solo se estremeció por fenómenos físicos, sino por la manifestación directa de la gloria de Dios. Como lo vemos en Hebreos 12:21, incluso Moisés dijo: estoy espantado y temblando, testificando que la presencia divina supera cualquier experiencia humana previa. La santidad de Dios revelada en ese momento confrontó al pueblo con su propia condición. El estruendo no solo era exterior, también sacudía las conciencias. Como leemos en Deuteronomio 5:25, el pueblo exclamó con temor: ¿por qué moriremos nosotros? Porque este gran fuego nos consumirá. Si tornamos a oír la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Esta reacción no era solo miedo físico, sino un reconocimiento de la grandeza y pureza del Dios que hablaba. En ese contexto, Moisés intercede con una exhortación que combina consuelo y propósito. No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20. Como lo indica este versículo, el propósito del encuentro no era destruir, sino santificar. El temor reverente, no un miedo servil, sino una profunda conciencia de la majestad divina, debía permanecer en ellos como un escudo contra el pecado. Este tipo de temor, según el relato de Proverbios 9:10, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No se trata de un sentimiento que paraliza, sino de una actitud que transforma, que lleva a la humildad, a la obediencia y a la reverencia. Como lo vemos en Isaías 66:2, Dios declara: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El temor reverente que se apoderó del pueblo ese día anticipa una necesidad espiritual constante, la del mediador. Como leemos en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así como Moisés intercedió por Israel, así Cristo intercede por nosotros, no solo ante un monte humeante, sino ante el trono mismo del cielo. Hebreos 4:14-16. La reacción del pueblo ante la voz de Dios en el Sinaí nos enseña que la verdadera espiritualidad nace en el reconocimiento de la santidad de Dios. No es en la ligereza, sino en la reverencia donde se cultiva una fe auténtica. Como lo vemos en Salmo 33:8, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. La ley no fue dada para infundir terror, sino para provocar transformación, y ese es el propósito eterno del Dios que habló desde el fuego. Mientras el pueblo se alejaba lleno de temor ante la majestad divina, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Esta escena revela un contraste profundo. Mientras la multitud retrocede, el siervo de Dios avanza. El pueblo percibía solo el fuego, el humo, el estruendo, pero Moisés conocía también el corazón del que hablaba desde la nube. Como leemos en Éxodo 33:11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo.
Él no se acercaba por temeridad, sino por confianza nacida del conocimiento de Dios. Este acto de Moisés apunta hacia una verdad espiritual mayor, que el Dios del Sinaí no es solo fuego consumidor, sino también misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Así lo confirmó más adelante cuando volvió a interceder por el pueblo tras el pecado del becerro de oro. Como lo vemos en Números 14:18, Moisés apeló al carácter divino repitiendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Él sabía que detrás del trueno había un padre. La figura de Moisés, quien se acerca cuando los demás se alejan, prefigura claramente a Cristo. Como lo expresa Hebreos 12:24, nosotros no hemos venido al monte que se podía palpar, sino a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús no solo se acercó, descendió del cielo mismo para acercarnos al Padre, Juan 1:14. Así como Moisés intercedía por Israel, hoy Cristo intercede por nosotros ante el trono de gracia, Hebreos 7:25. Inmediatamente después de entregar la ley, el Señor ordena algo que podría parecer desconectado: la construcción de un altar. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas. Éxodo 20:24. Esto no es una contradicción, sino una enseñanza poderosa. La ley revela el pecado, pero el altar ofrece el camino del perdón. Como lo vemos en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también, como leemos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Este altar debía ser sencillo, de tierra, sin herramientas humanas. Éxodo 20:25. No debía adornarse ni elevarse para evitar la desnudez del hombre. Versículo 26. El simbolismo es claro. La salvación no depende del mérito humano, ni de la ostentación, sino de la obediencia humilde y de la entrega sincera. Como leemos en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Recordemos el ejemplo de Caín y Abel. Según el relato de Génesis 4:13-5, Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín porque él trajo el fruto de su propio esfuerzo, no el sacrificio que representaba la sangre expiatoria. Esto nos recuerda que el altar no es para ofrecer lo que queremos, sino lo que Dios pide. La salvación no se gana, se recibe bajo los términos divinos. Finalmente, como lo afirma Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese altar es Cristo. Él es el cumplimiento del sacrificio, la tierra donde la humanidad fue formada y donde el Hijo del Hombre fue clavado. Ya no necesitamos altares de tierra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. La revelación divina en el monte Sinaí no fue un acto aislado de la historia redentora, sino la expresión perenne de un Dios que desea formar un pueblo santo conforme a su carácter. Como leemos en Éxodo 20, tras haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios les entregó su ley, no como una carga, sino como un pacto de libertad, de identidad y de comunión. El Decálogo no es simplemente un código ético, sino el retrato mismo del carácter de Dios. Según el Salmo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí entendemos que la ley de Dios trasciende el tiempo, porque refleja su justicia eterna. No está sujeta a modas culturales, ni a interpretaciones humanas que pretendan relativizarla. Es un faro que guía, una muralla que protege y un espejo, que revela nuestra necesidad de gracia. Como afirma el apóstol Pablo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe en Cristo no anula la ley, la magnifica y le da su verdadero lugar, no como un medio de salvación, sino como el fruto de una vida redimida. En el nuevo pacto, esa misma ley no es abolida, sino escrita en lo más profundo del ser. Como lo vemos en Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la esencia de la verdadera obediencia. No un cumplimiento externo por temor al castigo, sino una vivencia interna, motivada por el amor y el deseo de agradar a nuestro Salvador. El monte Sinaí fue más que un monte de fuego, humo y temblor. Fue una escuela divina, un acto pedagógico de Dios para enseñar santidad. Como lo expresa el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En Cristo esta convergencia cobra su máxima expresión. Él es el cumplimiento perfecto de la ley y al mismo tiempo el portador de la gracia. Por Él, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, ya no con terror, sino con reverencia amorosa. Como leemos en Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No hay dicha más grande que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús mismo dejó claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. La obediencia es la evidencia del amor. La ley no es una imposición, sino una declaración de propósito. Fuiste creado para reflejar la gloria de tu Creador. Finalmente, en el Apocalipsis, la ley sigue siendo la característica de los fieles, de Dios en el tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12.
El pueblo del pacto eterno no se define solo por sus doctrinas, sino por su fidelidad. En medio de un mundo de confusión, su vida testifica que la ley aún brilla como lámpara a sus pies, Salmo 119, 105, y que la gracia no los ha eximido de la obediencia, sino que les ha capacitado para vivir en santidad. Por tanto, el pacto de Peace Dotes on Peace, Dios no es letra muerta en piedra, sino vida escrita en corazones transformados. Es un llamado a vivir la ley con gozo, a honrar al Creador con obediencia sincera y a reflejar su carácter al mundo. Así como Moisés se acercó al fuego del Sinaí sin ser consumido, nosotros podemos acercarnos al fuego de su santidad por medio de Cristo y ser transformados a su imagen de gloria en gloria, según Corintios 3:18.